Bienvenidos a este nuevo módulo de conteo de animales. A continuación, vamos a ver las operaciones previas al vuelo, es decir, la planificación, y el checklist, es decir, la serie de tareas que tenemos que hacer inmediatamente antes de levantar vuelo. Como hemos visto, el volar no es solamente una actividad recreativa, sino que también tiene utilidad tanto en la investigación como en la producción. En ese sentido, la planificación del vuelo es importante porque debemos determinar el sentido del vuelo, la preparación logística, el tipo de vuelo que vamos a usar y por supuesto todo eso va a estar condicionado por la autonomía de las baterías, las tarjetas SD, que es donde grabamos las fotografías y los videos, y por supuesto la resolución que queremos obtener del terreno. El prevuelo, por otra parte, es el checklist, es decir, chequear las condiciones de la aeronave, las condiciones climáticas y los insumos que vamos a necesitar para el momento. Esto incluye obviamente lo ambiental, lo contextual y por supuesto el respeto por las normativas legales, ya que no se puede volar un artefacto de esta índole a la ligera. Fíjense que, por ejemplo, en el checklist tenemos una serie de cuestiones donde influye el tiempo, las interferencias radioeléctricas, los obstáculos que vamos a tener en el lugar, si hay gente o no hay gente, por ejemplo, dentro de una instalación cerrada, un estadio, un galpón o lo que sea, si hay público no se puede volar o no se recomienda volar, la temperatura ambiente, porque si es muy baja o muy alta las baterías pueden drenarse rápidamente y provocar un fallo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el despegue y el aterrizaje. El sentido del vuelo, en nuestro caso, es muy claro. Vamos a relevar animales para determinar una serie de condiciones. En ese sentido, la determinación pasa por la cantidad de estos animales, las condiciones corporales en vacunos, puede ser la preñez en ovinos, la sanidad animal en general, si hay alimentos, agua, confort, seguridad y estado de las instalaciones. Todo esto lo podemos hacer con un solo vuelo bien planificado o en varios. Por otra parte, posteriormente al vuelo, cuando procesemos las fotografías y los videos, podemos realizar otras tareas que son de importancia. Por ejemplo, los planos de los lotes o los potreros, estimar la pastura o el pastizal, el grado de enmalezamiento, el agua, la sombra, la seguridad, las infraestructuras, etc. Un informe típico después de un gran vuelo, como por ejemplo el lote enmalezado que acabamos de ver, consta de varias páginas donde se analiza el grado de cobertura vegetal, tanto de maleza como de pasturas o pastizal, así como si hay encharcamiento, o el estado de los alambrados, o el NDVDI, que es un índice que nos determina la sanidad vegetal, etc. La preparación logística es propiamente lo que tiene que ver con la aeronave e implica dónde se va a volar, qué insumos se van a necesitar, cómo está el ambiente y la climatología. Esto obviamente requiere el estudio del lugar, es decir, nosotros podemos volar un lote, pero tenemos que conocer el lote dadas las particularidades para poder efectuar el vuelo con seguridad y con corrección. En tanto que las baterías deben tener suficiente autonomía según el tipo de dron y los requerimientos que tengamos de ese vuelo. También las tarjetas SD tenemos que tener siempre más de una disponibles para poder grabar la mayor cantidad posible de datos y por supuesto todas las calibraciones que hay que hacer en la aeronave, tanto de la brújula o compás como del IMU. Por supuesto es conveniente contar con personal de apoyo y comunicaciones por handy, cosa que si se cae el dron en algún lugar lo podamos volver a hallar. Hay que tener en cuenta los obstáculos naturales y los artificiales, porque si nosotros vamos a volar a menos de 30 metros de altura debemos cuidarnos de los árboles. Es muy común en esta zona, aquí en Corrientes, que los árboles no superen los 30 metros, pero pueden haber en otros lugares árboles que puedan ser más altos o más bajos, mientras que en la ciudad, como hay muchos edificios, usualmente 50 metros suele ser una altura recomendada para un vuelo más seguro. Eso no quita que haya antenas y otro tipo de cuestiones. Esto nos lleva a hablar de las restricciones aéreas,
debemos tener bien en claro cuáles son las particularidades de dónde vamos a volar para que apliquemos los conceptos legales. Nunca, bajo ningún concepto, se puede volar a más de 120 metros de altura porque estaríamos invadiendo las aerovías de aviones que vuelan como mínimo a esa altura, y si estamos cerca de un aeropuerto vamos a tener inconvenientes al respecto. Por regla general, si tenemos aerovías cercanas, nunca volar a 120 metros de altura o más. Por último, tenemos que tener en cuenta la cuestión climatológica por las ráfagas de viento que pueden desviarnos el dron y hacerlo inclusive perder el rumbo. El índice KP, que es un índice que tiene que ver con el geomagnetismo y la ionosfera, que pueden derivar en problemas con la brújula de la aeronave y también con el GPS. La visibilidad, obviamente la niebla, la lluvia y la cantidad de satélites disponibles para la georreferenciación del dron. La autonomía, como habíamos comentado, depende de la batería, pero también del tipo de vuelo. Si es un vuelo libre es una cosa, si es un vuelo lineal, es decir, una línea recta o de otro tipo, si es una grilla o si es algún otro tipo de vuelo que no tengamos previsto. El control de vuelo puede ser autónomo, es decir, lo programamos, puede ser controlado, es decir, manual como lo haríamos siempre, o puede ser híbrido. En mi caso particular siempre prefiero utilizar un híbrido o un manual. La autonomía, según el tipo de dron, puede ser de 30 minutos como en el caso de los Mavic Mini, o puede ser aproximadamente 12 minutos como en el caso de los Spark. Esto conlleva que si vamos a hacer una grilla, es decir, un recorrido yendo y viniendo por un lote para mapearlo, podemos llegar a hacer 15 hectáreas, según la altura por supuesto, con 3 baterías en el Spark, mientras que con el Mavic podemos hacerlo solo con una. La distancia lineal que podemos recorrer con un Spark son 2000 metros y con un Mavic, según nuestros testeos en lotes, hasta 8900 metros. Las tarjetas microSD deben ser de mayor velocidad posible y de calidad reconocida, porque en caso de grabar videos, si la tarjeta es de mala calidad va a grabar mal, y en el caso de las fotografías lo mismo, puede llegar a perderse material. Se recomiendan tarjetas de 32 GB. La planificación del vuelo, como habíamos dicho, puede ser manual, puede ser autónoma o híbrida. En el caso de planificación de vuelos hay varias aplicaciones que dependen obviamente del modelo de aeronave que vayamos a usar. Aquí tenemos 3 de las más conocidas. Una es Red Waypoint, la otra es ArduPilot y la cuarta, que está un poquito más clara, es la Pix4D. Las resoluciones es algo que nos interesa especialmente. Tenemos resolución espacial, que es la información que hay por píxel, es decir, la cantidad de terrenos que cada píxel representa en la pantalla. Temporal es la que realizamos según qué tiempo, y la espectral es según las bandas espectrales que recogen los sensores de la aeronave. ¿Por qué esta distinción? Porque vamos a tener, por ejemplo, que los satélites, como estamos viendo acá, trabajan con múltiples bandas espectrales, incluyendo, por ejemplo, las infrarrojas y las de onda corta, pero que las resoluciones son de, por ejemplo, 75 metros por píxel, 30 metros por píxel, 15 metros por píxel, etc. Es decir, son resoluciones muy altas para los detalles finos que nosotros podemos querer ver. Por ejemplo, con un satélite Sentinel, nosotros podemos tener una resolución de 10 metros por píxel, lo cual un terreno de 100 metros son 10 píxeles. Por eso es tan interesante el dron, porque el dron según la altura puede tener una resolución centimétrica por píxel, es decir, que volando a 30 metros podemos tener 1.04 centímetros por píxel representados, y a 120 metros de altura el dron va a representar cada píxel con 3 centímetros.46 centímetros del terreno. Esto es muy interesante porque podemos mapear gran cantidad de superficie en un par de pasadas, ordenadas y planificadas correctamente. Fíjense que aquí estamos viendo cultivos de arroz, ensayos de arroz que se volaron
a 30 metros, pero si lo voláramos a 15 el nivel de detalle es milimétrico. Y por supuesto en esta rosera a 120 metros de altura, perdón, 100 metros de altura, podemos ver una adecuada cantidad de terreno, son más o menos 15 hectáreas, representado fehacientemente. La resolución espectral, como habíamos dicho, es la banda que estamos recogiendo. En el caso de los drones, usualmente las bandas que manejamos son las RGB, es decir, rojo, verde y azul, que forman el espectro visible para el ojo. Ya es poco común todavía que las cámaras trabajen con otros sensores, que si bien existen son tremendamente caros, que son los espectrales o multiespectrales que abarcan, por ejemplo, las bandas NIR, que son los infrarrojos cercanos y otras más. El prevuelo es el instante previo al vuelo y corresponde, digamos, a todo lo que tenemos que tener preparado para que no falle la misión o se pierda el dron. El checklist es la instancia previa a levantar vuelo donde chequeamos cada uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para el vuelo. Eso incluye la aeronave, el contexto y el clima. Fíjense que este cuadrito que ya habíamos visto hablaba del tiempo, las interferencias, los obstáculos. Por ejemplo, en el campo lo ideal es volar a más de 30 metros para no llevarse puesto un eucaliptus, por decir algo común. Por otra parte, no suele haber gente en el campo, pero si llegase a haber un grupo de personas hay que tener cuidado porque por regla general no está permitido volar sobre el público. El contexto, como ya habíamos dicho, son los obstáculos que pueden ser naturales o artificiales, pero también los campos electromagnéticos. Nosotros en nuestros vuelos hemos atravesado varias líneas de alta tensión por encima. Las líneas de alta tensión suelen estar a 15 metros de altura y nosotros las volamos a 30 porque la radiación electromagnética tiene una fórmula de decaimiento de esa energía que hace que por metro lineal decaiga al cuadrado inverso de la distancia. Entonces no sería nada raro que se desorientara el dron e inclusive hasta chocara con las líneas de alta tensión. Las normativas de la ANAC dependen, según la nueva legislación que todavía está dando vueltas desde hace unos años, según el tipo de dron, el uso que le vamos a dar al dron, pero también el peso del dron. Vamos a tener 3 categorías básicas, que es A, B, C y alguna compuesta, donde por regla general los equipos que son menores de 500 gramos no requieran registro y lo único que tienen que hacer es respetar las condiciones generales de vuelo. Pero los equipos más pesados, por ejemplo, aquellos que tengan más de 5 kilogramos de peso, requieren por supuesto estar inscripto, la autorización del piloto, etcétera, etcétera, según estamos viendo en este cuadro y que se puede consultar en la web de la ANAC. Hemos llegado al final del checklist. Antes de volar, chequeamos las baterías, chequeamos los motores, levantamos vuelo a 1,5 metros o un poco más, miramos que el dron esté funcionando con regularidad sus motores, chequeamos la cámara, el gimbal, es decir, que mire hacia abajo, hacia arriba, chequeamos los sensores acercando la mano por debajo del dron, cuidando de no tocar las hélices para ver si los sensores reaccionan, etc. Y cuando tengamos certeza, después de esos 20 segundos que podemos estar ocupados en eso, elevamos a la altura de vuelo y comenzamos nuestro trabajo. No se olviden de llevar siempre repuestos de todo, es decir, no solamente de las baterías, de las hélices, de la tarjeta micro SD, sino también de anteojos en el caso que necesiten los anteojos para volar, una persona que puede ser el observador, que mientras ustedes vuelan, esa otra persona va observando el dron por si llega a caer, etcétera, etcétera. Con esto damos por finalizada esta clase. Muchas gracias.